1:07, aquí estamos, nave del misterio, Milenio 3. Caramba, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. La noticia que nos trae Alberto Granados, yo creo que es la noticia del domingo, nos ha dejado un poco convulsos. ¿Hasta dónde llega la mente humana? Santo cielo, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas madrugadas. La verdad es que sí, que nos hemos sorprendido todos al escuchar esta noticia, al comprobar que todavía sigue habiendo gente en el mundo bastante desequilibrada, ¿no? ¿O hay algo más? Yo quiero que opine la gente. Antes de contar lo que ha pasado en Peralada, en un camposanto, quiero saludar a un querido amigo, a una incorporación reciente en esta familia. Gerardo Peláez, compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Has llegado de dónde? He llegado de Huelva. De un hospital muy especial, ¿verdad? Muy especial y muy tenebroso, sinceramente. Luego nos lo cuentas. Pues estamos todos, y si os parece, con Noel Calero, nuestro compañero en la del misterio, empezamos con la crónica breve, porque va a ser también un poco debate. Vamos a intentar conocer muchas historias. Hay ciencia, hay misterio, hay investigación, hay historia. Pero esta crónica, la noticia, tiene que ser lo primero, como siempre. Nos ha dejado mudos. Escuchad muy atentamente. Esta semana hemos tenido dos sucesos que nos han estremecido. Por un lado, ha pasado a disposición judicial Zósimo Pascual Recuero, acusado de matar y emparedar a su hermana Aurora, y junto a él, su novia Purificación, también detenida por el mismo suceso. El cuerpo de Aurora, que está siendo analizado por los forenses, llevaba ya varios meses en fase de descomposición. Las investigaciones apuntan a que Zósimo y su novia emparedaron a Aurora en una de las habitaciones del fondo de su casa, frente al servicio. El cadáver apareció dentro de un cubículo hecho con ladrillos y con el tamaño de un arcón, que estaba adosado a la pared. Sobre esta especie de nicho pusieron una losa de mármol y encima del mismo diversos adornos, por lo que parecía una cómoda. Las moscas que acudían al domicilio y la extrañeza de la ausencia de Aurora alertaron a los vecinos, que avisaron a la policía. Si ya este suceso es escalofriante, el sucedido en una pequeña localidad de Girona es también inquietante. Unos desconocidos asaltan una tumba del cementerio de Peralada y se hacen un caldo con los huesos de la difunta. Nos lo cuenta el alcalde de Peralada, Joan Padern. Ayer por la mañana una señora fue al cementerio y se encontró con una lápida movida de sitio y se fue a avisar a la policía local, ¿no? Y la policía local hizo una visita por todo el recinto del cementerio y se encontró con una otra lápida sacada de sitio, con un nicho abierto, con un ataúd reventado, abierto por todos los sitios, con todos los huesos y todas las sábanas por el suelo, y con un hornillo, con un cazo, con un tetabric de caldo y unas tazas, el cual se desprende de que hicieron hervir el caldo el tetabric con huesos y parece ser que se lo bebieron. Muy desagradable, muy una cosa que es inexplicable cómo esto puede suceder, cómo hay mente humana que conciba hacer estas cosas. Las investigaciones han comenzado y también las primeras hipótesis. No es nadie del pueblo, ni vecinos del pueblo, ni de los pueblos vecinos tampoco, no. Y no fueron uno o dos personas, yo creo que fueron más personas, porque estas lápidas eran grandes, son grandes y pesaban mucho. Y, en fin, para mover esto tenían que ser más de dos personas. No sé, hay comentarios de que puede ser un juego de un rol, que puede ser una cuestión satánica, en fin, hay diferentes versiones, pero la investigación está siguiendo porque, no sé, creo que había bastante huella dactilar y cosas que se podían buscar y que, no sé, ojalá encuentren a estas personas que han hecho esto, ojalá. Así se despide esta semana en la que la Crónica Negra se ha hecho protagonista. ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? Milenio 3. SMS al 7640. Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. 1:12, 12,9, es decir 13, pero no, 12,9 grados, estudio 1, Carmen 7640, porque desde luego pocas veces hemos escuchado una noticia, una crónica tan repugnante. Mira que hemos dado noticias tenebrosas en este programa. Pues esta semana hay unas cuantas más, Pero yo, de este cariz tan sádico,
no conocía ninguna. Por lo No, menos la yo verdad. creo que no hay antecedentes ¿No? De llegar hasta esos extremos con un caldero, con caldo, con... Bueno, no había ningún antecedente y menos en nuestro país. Vamos a ver si podemos descubrir qué ha sido eso. Incluso amigos de Girón estoy seguro que podrán escribirnos. Abrimos líneas, Carmen. Claro que sí, líneas abiertas en esa vía de contacto, el 7640, palabra clave, milenio, espacio y, como siempre, vuestros mensajes, vuestras preguntas y también vuestras informaciones. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Luego hablamos de ese Manuel Lois, que es uno de los hospitales que desde hace mucho tiempo muchos amigos a través de esta vía nos preguntaban, nos decían, gente de Huelva o que había pasado por Huelva de manera esporádica. Un hospital que concentraba en sí mismo todas las historias que muchas veces hemos comentado en otros programas. Apariciones, ruidos, incluso una especie de leyenda urbana, que veremos si es certera o no, de guardias de seguridad que, bueno, notaban cómo los perros, acostumbrados por supuesto a todo tipo de operaciones de vigilancia, sentían una especie de barrera psicológica, como se contaba, si os acordáis, en el Palacio de Linares, aquella famosa grabación de Telemadrid, donde a lo que llamaban cuarto de muñecas o cuarto de las niñas no llegaban esos perros, se negaban, como si notaran algo, incluso se volvían, la grabación fue espectacular, con el lomo completamente erizado, como si notasen algo. Y es que la historia de los animales y los misterios siempre ha sido una relación de amor-odio muy curiosa. En muchos de los grandes casos aparecen perros como protagonistas, incluso casos que hemos contado del Ejército del Aire, donde ellos parece que captaban algo antes que los seres humanos. Alberto, como decíamos, este tipo de experimentos, desde luego, no sabemos qué puede ser, pero no teníamos noticias. ¿Has buscado en España biografía parecida? Nada. Nada, y además así en el mundo yo creo que el suceso este tiene difícil explicación, porque como juego de rol tal y como lo estamos conociendo, pues parece un poquito complicado, es demasiado enrevesado para ser un juego de rol. Y además, partiendo una lanza en favor de los muchísimos amigos que nos escuchan y que juegan al rol, siempre se acude al rol, pues cuando no se tiene otra idea, al satanismo o al rol. Y esto yo no sé si es ni una cosa ni la otra. El satanismo tampoco, he estado indagando también, tampoco hay ninguna historia parecida de que se hayan bebido los huesos de un fallecido. Incluso, bueno, lo único que hay muy parecido es en culturas muy antiguas como los aztecas o los mayas, que sí que ingerían restos humanos en sus iniciaciones y demás, pero más cercano pocas cosas hemos visto iguales. Sí, en siglos pasados se decía también en torno a fenómenos brujeriles que hacían esas cacerolas. Muchas veces era con huesos de niños que desenterraban de los camposantos más cercanos y hacían los aquelarres para llamar al macho cabrío. Eso sí que eran rituales brujeriles que se solían realizar pues por la zona del norte de nuestro país, o eso decían las crónicas. Precisamente el 5 de mayo tenemos una buena noticia y estaremos en el Cursal de San Sebastián, también yo creo con 2.000 amigos, y pienso que vamos a tener la oportunidad de hablar con algunos expertos en brujería, porque parece ser que cuando llega la guerra civil, esto puede ser muy interesante y un camino a explorar. Cuentan los expertos, que yo no lo soy desde luego, que la guerra civil provoca una fractura tremenda con lo que fue la antigua brujería española que se mantuvo hasta ese tiempo. Una brujería que muchas veces utilizaba argumentos pues tipo Celestina para unir amores o deshacerlos, pero que las brujas hechiceras conocían una serie de códigos que se han ido perdiendo en esta cultura. No hay más que ver algunos de los cuadros de Goya, que para mí es el gran genio universal. Hay algunas pinturas, bueno, la gente las ve por encima, y a veces ve, por ejemplo, unas brujas enlutadas con un cazo, con caldo, y si te fijas hay huesos dentro. O muchas veces esos cazos, y siento que esto también sea repugnante, pero es historia y se puede ver en el Prado, ves que las brujas llevan junto a algo que parece hervir un palo con una especie de esferas, y si uno se fija, lo que pintaba Goya y pintaron otros como Solana son fetos, ¿no? Fetos que han extraído de la tierra. Esa brujería existía, eso no es ninguna herejía, existía, y dicen que a partir del 36-39 algo ocurre en España, la guerra destroza muchas cosas y ya no hay lugar para esta brujería. ¿Será que de alguna forma hay gente que intenta hacer esas recetas? Pues nos parecería realmente macabro. Esto no tiene nada que ver con las herboleras o personas que sanaban con plantas, que no tiene nada que ver. Esto es brujería oscura y negra, y desde luego que alguien se tome caldo con huesos de un difunto, claro, hay que imaginarse la catadura del que está bebiéndose eso. La misma crónica tuya, Alberto, venía con un emparedamiento, que tampoco es algo muy habitual, aunque esto sí que ha ocurrido, ¿no? Sí, yo creo que el caso más famoso, el más importante,
perdón, o el que a todos nos viene a la memoria, es el caso del mesón del Lobo Feroz, un mesón situado en el centro de Madrid, cerca de la Plaza de Oriente, concretamente en la calle Lucientes. El propietario, Santiago José Pardo, se había hecho con él en 1986 gracias a la insistencia de su madre, que tenía una buena relación con el dueño, el subcomisario de policía Cándido Morales. En un principio lo llevó junto con su hermano Fernando, pero en el verano del 87 ya hacía un tiempo que era el único encargado. Pues a este Santiago, un personaje no muy centrado, es legionario, desequilibrado y bebedor habitual, al que la bebida le había provocado impotencia, se empezó a aficionar a las prostitutas y a los burdeles. Y prostitutas fueron sus víctimas, Mariluz y Teresa, a las que acuchilló en repetidas ocasiones con un cuchillo jamonero y luego terminó emparedando. La primera en el sótano, envuelta en plástico bajo una capa de yeso. Para disimular, colocó encima una tela de arpillera y unas cajas de cerveza vacías. La segunda, con unas losetas debajo del hueco de la escalera. Hubo un tercer intento de asesinato, pero la víctima consiguió montar tal escándalo que vino la policía, aunque estos creyeron la versión de Santiago, que acusó a la prostituta de entrarle a robar. A los pocos días, Santiago devolvió al mesón a su dueño, que lo vendió a finales de 1988 tras haberlo mantenido cerrado. Fue durante las obras de reforma cuando un albañil, que trabajaba debajo de la escalera del sótano, descubrió el cadáver momificado de Teresa y después apareció el de Mariluz. La policía finalmente dio con el paradero de Santiago, el llamado legionario. No tardaron mucho en hacerle confesar. Sus sangrientos recuerdos no le dejaban en paz. En el juicio que se siguió contra él, fue condenado a 72 años de cárcel por 3 asesinatos, uno de ellos en grado de tentativa. Una historia conocida y precisamente uno de esos lugares marcados en la capital que no se volvió. Todos los establecimientos que estuvieron después ahí fracasaron estrepitosamente, como ocurre en muchos de estos casos. Y hay un detalle, porque lo contamos, ¿te acuerdas, Carmen, en La voz de las sombras? Que estremecía más. Se llamaba el Lobo Feroz, pero en las obras, muy cerca del cuerpo momificado, había un lobo disecado, un lobo con los 2 ojos rojos, que se convirtió en una escena tremenda. Y un buen amigo de este programa, el doctor forense Reverte Coma, fue el que pudo identificar a quién pertenecían, quiénes eran las prostitutas, solamente con los exámenes óseos, ¿no? Aquello fue pues una especie de adelanto del CSI de los años 80 en España, y es un lugar muy raro, que retrotrae historias de malignidad bien conocidas en esta ciudad, el mesón del Lobo Feroz. ¿Qué opina la gente de este acontecimiento tan macabro? Bueno, pues opinan sobre todo que están estos tipos que han realizado este extraño ritual como un cencerro. Que no se sabe todavía quiénes son, ¿no? Ni sospecha de ningún tipo. No, yo creo que las investigaciones van a ir con buen pie, porque parece ser que hay muchas huellas en el lugar en el cementerio, y luego no son de la zona, con lo cual en todos los pueblos de alrededor algunos seguro que les ha visto, estuvieron mucho tiempo en el cementerio. Yo creo que las investigaciones van a dar... ¿Cómo saben que no son de la zona? Si no saben si las huellas... Sí, pero no sé, por el tema que haberlo hecho, por la manera, creen que han sido, o se sospecha que han sido gente que no era habitual, sí, forasteros. Alexis y Marc desde Tarragona nos dicen: buenas madrugadas, milenarios. Las hermanas del halo de Belcebú también exhumaban cadáveres y los mezclaban con drogas y sangre. Sí que es cierto. Ahora 4 años en el cementerio de Orihuela profanaron una tumba y practicaron necrofilia con el cadáver. Pirú desde Orihuela. Efectivamente, además hubo varios detenidos por esa profanación. Eran chicos jóvenes. Me lo creo porque sois vosotros, ni rol ni satán, mucho más que locos. No me faltéis nunca, mil gracias, de Seibol. Estoy indignado y es tenebroso lo del caldo. ¿Cómo puede haber gente así? Espero que los pillen, nos dice Óscar desde Almusafes. Mi novio y yo estamos impresionados. Es escalofriante pensar que hay gente capaz de profanar tumbas. Nos lo decía Mario desde Toledo. Lo impresionante yo creo que es que el tipo que he leído en un periódico argentino, fíjate, ponía caldo de difunto en la portada. Este hombre que hacía eso está por la calle. ¿Hombre o hombres? Mujeres. ¿Mujeres o chicos? Bueno, buenas madrugadas, compañeros de Milenio. La tontería e idiotez humana no tiene límites. Ya ni muerto se puede descansar, nos dice Alex desde Valencia. Locos a lo Chikatilo, ¿os acordáis? Sí, Henry Chikatilo, el vampiro absolutamente... Vampiro y caníbal. Sí, sí. ¿Podría ser para tomar las cualidades del muerto? ¿Quién era el difunto? Pues era una señora mayor que había fallecido hace unos 10 años, más o menos. ¿Y se tiene biografía y datos de esa mujer? Sí, y además imagínate cómo le hablaba con el alcalde, cómo está la familia. Madre mía. Siempre lo de los juegos de rol, estoy harto. Yo llevo jugando desde los 12 años y tengo 29 y no he matado a nadie todavía. Pues lo hemos dejado bien claro, ¿no? Mara nos dice: cocina alternativa, canibalismo, qué grima, qué asco. ¿De verdad lo bebieron o solo montaron el numerito? Tampoco lo sabemos, ¿no? Pero parece ser que lo bebieron, sí. Alberto Granados probó caldo de huesos en Yonpyong, en Corea del Sur, y le gustó. Uy, Alberto.
Sí, pero no eran esos huesos. No, puedo prometer que no eran huesos humanos. ¿Y cómo llega a las 2, a la 1:22 este mensaje que se ve con Alberto Granados tan personales? Ya. Uy. Bueno, también están pasando cosas al parecer por el sur, se están viendo extrañas luces. Y Kerneno desde Sevilla nos dice: hola Milenio, hoy a las 11:37 vi en el cielo una esfera que pasaba muy rápido, ¿qué podía ser? Y también nos dice otro amigo, la Iker en Estepona, ha habido un avistamiento ovni, incluso ha sido referido en prensa, tengo un testigo directo. Bueno, pues hay ese recorte de prensa de Estepona, que nos lo envíe por favor, Alberto, nos ponemos con ello también a ver qué información hay. Y ahora cambiamos de tercio, como diría Manolo Molés, porque, ¿verdad, Carmen, que en esa vía era un clásico, el Manuel Lois? Sí, nos lo habían pedido cientos de veces que acudiéramos hasta ese hospital abandonado. Algunos nos decían que fuéramos rápido porque lo iban a tirar, iban a hacer otras construcciones allí, y sobre todo nos decían si podíamos localizar a alguno de los testigos que vivieron allí cosas muy extrañas y que incluso con animales que no querían entrar en las habitaciones. Antes de eso vamos a dar unos avisos, o lo hacemos dentro de unos minutos, Alberto, sobre los siguientes viajes que nos están mega a preguntar de Milenio 3. Mañana en Cuarto Milenio, Juan G. Vallejo dentro de Diputación de Granada, ¿os acordáis? Mañana ese tipo de documentos, y dentro de poco, por supuesto, esto de un hospital que por el boca a oído realmente se ha ido generando una especie de fama. Había otros. Ahora hablamos de eso, de cómo es el Manuel Lois por dentro, de qué ocurre, de qué dice la gente y sobre todo de esos otros hospitales. Nos lo pedisteis hace un tiempo y os hemos hecho caso. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena Ser, Iker Jiménez. 1:24, aquí estamos de tertulia y todavía un poco sobrecogidos por estas noticias que uno siempre piensa que nunca va a ocurrir algo que le acabe de sorprender porque ya está curtido y de vuelta de todo casi, ¿no? Dedicándose a los medios de comunicación. Pero madre mía. Manuel Lois, Huelva. Bueno, después del Hispano, Gerardo, se te quedaron ganas de ir al Manuel Lois, ¿eh? El Hispano es ese sanatorio de Guadarrama que veíamos la semana pasada en Cuarto Milenio. Sí, así es. ¿Algo parecido? Diferente, te diría yo. Es el Hispano a lo mejor es más oscuro, pero lo paradójico del Manuel Lois es todo lo que surge a raíz de nombrar su propio nombre, ¿sabes? ¿Está en Huelva capital? ¿Cuál es el lugar exacto donde está este hospital? Está en pleno corazón de Huelva, es un sitio, para que se hagan una idea los oyentes, más moderno que lo que era el Hispano. Está en perfecto estado, lo que es por fuera la estructura, de hecho es conocido como el Agromán en la ciudad de Huelva. Lo que ocurre es que el Hispano se cerró allá por el año 70 y tantos, y sin embargo el Manuel Lois, por ejemplo, se cerró a finales del 93, en diciembre del 93 es cuando se clausuró. Menos de 15 años, por lo tanto. Sí, muy reciente realmente, muy reciente para tener la negra historia que tiene a sus espaldas el Manuel Lois. Y lo curioso de todo es eso, es todo lo que surge, las historias, la leyenda negra que surge a raíz del Hispano. Es un hospital que lo ves desde fuera y realmente no está en mal estado, está rodeado de palmeras, está a plena luz del día, no llega a impresionar. Es un hospital como otro cualquiera. Sí, como otro cualquiera, efectivamente. Lo curioso es eso, todo lo que surge. Nosotros fuimos buscando 2 testimonios cuando hemos ido a grabar las historias que han surgido a raíz del Manuel Lois, y resulta que nos encontramos con otras 2, si cabe, más sorprendentes todavía y más intrigantes. O sea, te ocurrió eso que suele ocurrir, y por supuesto hoy tenemos micrófono abierto con los oyentes los primeros, porque queremos que nos preguntéis a Gerardo, sobre todo cosas que le han podido ocurrir, pasar o sentir. 7640, sabemos que hay mucha gente de Huelva que tiene mucha información. Y ese, Carmen, ocurrió algo sorprendente. La semana pasada, el domingo, junto con Santiago Vázquez, Gerardo estaba haciendo un reportaje sobre la oscuridad tenebrosa de ese Hispano, lugar con leyenda. Y en plató recordábamos, Gerardo, que había habido guardia de seguridad como si fuera una leyenda urbana. Sí. ¿Que les había pasado o qué? Sí, efectivamente. Es que el suceso del guardia de seguridad se ha generalizado de tal forma, ya no solo en hospitales, sino en otros sitios abandonados. La leyenda urbana del perro que se niega, que se enloquece cuando su vigilante le intenta hacer subir a una determinada planta, se ha transmitido a través de foros como Internet,
En los mentideros de cualquier ciudad se escucha esta historia. Pero no había nombres. No había nombres, no había lugar en concreto, no había sitio. Sin embargo, se puso en contacto con Cuarto Milenio el vigilante que tenía a ese perro que estaba haciendo las labores de vigilancia del Manuel Lois. Ya hay un nombre. El vigilante se llama Mario, es una persona que estuvo hace ya bastantes años, nada más cerrar el Manuel Lois, haciendo los turnos de vigilancia, de noche concretamente, y curiosamente cuando comentábamos la historia, él se dio por aludido y dijo, caramba, soy yo el que le ha ocurrido esa historia, y mi perro, que se llama Danko, es un perro que ha muerto hace relativamente poco, hace unos meses, pues es el perro de esas leyendas urbanas, el que en tantos foros de internet pues ha llamado la atención de tantos enamorados del misterio. Carmen, yo sé que tú hace poco has escrito, aunque no se ha publicado todavía, una historia sobre la interactividad de 7640 y ha sido también uno de los ejemplos. La gente aporta datos, los oyentes de Milenio o los televidentes de Cuarto Milenio, que luego demuestran que tal leyenda urbana, nos pasó con la chica de la curva, puede que no sea, ¿no? Era él, con esos perros, en ese lugar. Era él que se ponía en contacto con nosotros, al igual que lo hacían también otras personas, aparte, sin haber hablado con él, que le conocían y nos referían a esa misma persona. Él, aparte, había estado viendo el programa. Sabemos que también otros de los guardias de seguridad que se encuentran en ese hospital y en otros muchos escuchan Milenio 3 y ven Cuarto Milenio. Y la verdad es que siempre tenemos las puertas abiertas en los lugares donde vamos a investigar, precisamente por esa interactividad que hay con los oyentes y con los espectadores. Nos referían muchos hospitales y a lo largo de esta semana, Iker, que tendremos que ir investigando, hemos recibido notificaciones con personas que habían estado implicadas en fenómenos extraños en diversos hospitales ya abandonados de nuestro país. Entonces tenemos ese guardia, a ese guardia de seguridad, Gerardo. ¿Qué le pasó exactamente la noche que se da origen a la leyenda urbana? ¿Es tanto como decían en internet? ¿Él te confiesa con pelos y señales lo que pasó? ¿Estaba asustado todavía? Verdaderamente la historia es terrible, pero yo antes que nada quiero poner un poco en precedentes a los oyentes, porque la historia del Manuel Lois, lo que se encuentran los guardas de seguridad que empiezan a hacer ronda nada más cerrarse el Manuel Lois, yo creo que es impactante. Se encuentra en un hospital recién abandonado en el cual se dejan máquinas, maquinaria hospitalera nueva completamente. En los quirófanos quedan restos de sangre, quedan botes con placentas, con fetos humanos en la planta de maternidad. Incluso en el mortuorio del Manuel Lois, que está situado en la planta baja, me dicen que se encuentran la pierna de un cadáver. O sea, imagínate el lugar tan tétrico. Lo dejaron así abandonado. Así abandonado. De hecho, me dicen que muchos médicos de otros hospitales, al cabo del tiempo, acuden a Manuel Lois a intentar recuperar algún material, alguna máquina de los quirófanos. De hecho, nosotros en las imágenes que hemos captado hay ventanas que se ve perfectamente desde la calle y se ven aparatos perfectamente nuevos en los quirófanos, en las consultas del Manuel Lois, se ven desde la calle, con lo cual la imagen es bastante dantesca. Eso se quedó allí y ya está, se supone que no tenía más uso. Parece raro, hay varias historias en Madrid, el Hospital San Carlos, si recordáis, otro de esos lugares que en su día fueron tétricos, que tenía una colección de deformidades humanas, algunas de ellas terroríficas. Niños cíclopes, sirénidos, niños con 2, 3 cabezas, anomalías. Todo eso guarda, por ejemplo, una fotografía de muchas de esas colecciones el doctor Reverte Coma, pero desaparecieron. Claro, se debió quedar abandonado y otros rapiñaron, que también hay que ser macabro para coger ese tipo de elementos si uno no es un médico y no le interesa para el estudio. Pero de todas formas, por mucho que se abandone un hospital, ¿cómo no se hace algo? Porque al fin y al cabo hayan nacido con 2 cabezas siendo cíclopes o hayan nacido fetos muertos, son seres extraño humanos. Lo de quedarse... ¿Cómo se abandona ahí a la merced de todo el que quiera pasar? Como ha pasado en otros hospitales. En el Hispano, por ejemplo, se dejaron todo, hasta los informes médicos de las personas. Hasta hace poco tiempo tú acudías al Hispano y podías encontrar por los suelos informes médicos de niños tuberculosos que algunos habían vencido la enfermedad y otros habían muerto, pero estaban ahí sus datos.
Pues sinceramente suena un poco incomprensible y por supuesto que estamos abiertos a que si esta información no es así, que alguien del Manuel Lois en su día diga no, esto no fue así, nos puede escribir perfectamente. Lo que comentaba la gente y lo que se puede ver es eso. ¿Y cuándo empiezan lo que son los fenómenos extraños o a rumorearse en la ciudad de Huelva que hay cosas ya más raras todavía que lo que se ve a simple vista en el Manuel Lois, Gerardo? En el caso de Mario, que es el vigilante que contactó con nosotros, él nos comentaba que al cabo del poco tiempo de estar en el Manuel Lois, él realmente lo percibe más tarde. Lo que ocurre es que le extrañaba la actitud sobre todo de Danko, del perro. Él nos comentaba, por ejemplo, que estando todo a oscuras en el Manuel Lois, la luz desconectada, no había luz eléctrica, de repente en la garita de seguridad que estaba situada en la puerta de entrada, pues se oía a las 3 o las 4 de la mañana bajar el ascensor a la primera planta. Y se oía el pitidito típico del ascensor cuando se llega al lugar de destino. Entonces, en ese momento, nos comentaba que Danko enloquecía, que al escuchar el pitidito salía prácticamente atemorizado, y un poco la sensación que antes describía Carmen. El perro, un perro perfectamente adiestrado para ese tipo de labores, pues de repente, poco menos que se convertía en un cachorro, se iba con el rabo entre las piernas, huyendo, y dejaba, en este caso a Mario, el vigilante, pues completamente anodado, sin darle explicación. Otro fenómeno que nos explicaba es que cuando hacía la ronda por la noche, también él hacía turno de noche, cuando llegaba el momento de subir de la tercera a la cuarta planta, que era precisamente una zona marcada por donde se destinaban un poco los enfermos terminales, gente con cáncer, había habido bastantes muertes, pues el perro de repente cuando llegaba ese momento salía huyendo también. Se mostraba una actitud rarísima en un perro que él conocía perfectamente, que había hecho frente a todo tipo de situaciones complicadas, y sin embargo él se quedaba con su defensa, con su porra y con la linterna, y muchas veces sin linterna, nos comentaba. Y el perro pues tardaba bastante tiempo en volver a dar con él, porque salía atemorizado, como si hubiese visto algo, hubiese percibido algo que Mario no era capaz de ver. Hay gente que dice que el olor impregnado de formol, de determinados materiales que utilizan para los quirófanos, pues podía a lo mejor al perro disuadirle para subir a esa planta, pero eso queda desde luego también un poco en la imaginación de cada uno. Lo que está claro es que ocurra en el ascensor, en la primera planta, que no tiene por qué haber ningún olor, y que ocurra en el paso de la tercera a la cuarta planta, da que hablar. Pues nos estamos imaginando perfectamente. Alberto, hablamos de dos elementos básicos en historias que ya todos conocemos. Los ascensores, ¿os acordáis del Reina Sofía? Sí. Bueno, mañana, yo siento adelantar algo, pero mañana, bueno, las cámaras grabaron una serie de cosas, que tampoco vamos a llamar anomalías o no, en la Diputación de Granada, que tenían que ver con los ascensores. Bueno, puede que sean anomalías perfectamente explicables, pero lo de los animales es otro de los grandes clásicos. Sí. Yo ahora oí a Gerardo y bueno, no voy a ponerme a contar, pero... Sí, pero eso del perro, que al parecer le molestaba ese pitido, tú has tenido testigos, Iker, que te han dicho cómo era la actuación de un perro también ante un fenómeno extraño, y es la misma situación. Exactamente. Acuérdate la misma. Del caso de Talavera. Ahora lo contamos, pero dos elementos básicos en todas las historias. Sí. Y fíjate de que lugares raros. Además en este hospital, hablando con Gerardo, me gustaría que también nos contara, porque no solo los vigilantes se tenían que enfrentar contra todos esos médicos que, por así decirlo, intentaban recuperar material quirúrgico, sino también con mucha gente, muchos aficionados al misterio que intentaban hacer psicofonías en ese hospital. Incluso creo que hubo un muerto, ¿no? No llegó exactamente a morir, pero desde luego fue muy curioso. Nos contaban los encargados de seguridad actualmente que cada vez que sale el nombre de Manuel Lois... Les mandamos un abrazo porque nos han tratado fenomenalmente. Sí, fenomenalmente, desde luego ha sido todo atenciones y nos han facilitado bastante el trabajo. Evidentemente los que están ahora no, porque su labor es impedir el paso, porque además después del accidente que ocurrió, el caso es que cada vez que sale a relucir el nombre de Manuel Lois, tanto en internet como en Milenio 3, en Cuarto Milenio, parece que hay una fiebre en Huelva de gente que quiere ir a intentar conseguir algo, psicofonías, intentar mirar alguna luz. Hay gente que llega con linternas para intentar capturar algo. Lo cierto es que el hospital está completamente cerrado a cal y canto, es muy complicada la entrada. Lo que es verdad es que hace años que no estaba tan restringido el acceso, se llegó a colar una persona y parece ser que no sé qué haría, pero desde luego le dio una corriente eléctrica, quedó electrocutado, no llegó a morir, pero quedó bastante perjudicado. Y date cuenta de la magnitud que tiene el Manuel Lois, de lo que llega a imponer en Huelva, en la ciudad de Huelva. Y de hecho nos comentaban que ahora mismo había una persona
que no saben quién es, pero que iba encapuchada intentando colocar grabadoras dentro del Manuel Lois para intentar capturar psicofonías. Alguna psicofonía hay que hemos conseguido nosotros, lo que ocurre es que tampoco es muy audible lo que dice, el efecto que dice, pero lo que está claro es que es algo que impacta en la ciudad de Huelva, el Manuel Lois. De hecho, nosotros fuimos a recabar un testimonio y nos encontramos con 3 o 4 historias de momento bastante sorprendentes. Ahora vamos comentando, Gerardo, una por una, porque la sensación que hablamos es que también hay que tener mucho cuidado. Cuando se da repercusión a un lugar, muchas veces es que hay que tener, bueno, pues precaución y lógica, porque ya nos da hasta reparo hablar de ciertos sitios, es nuestra obligación contar lo que pase, lo que la gente dice que pasa, y ir a comprobarlo, pero claro, a veces nos da hasta reparo porque luego va un montón de gente que no toma las medidas típicas y lógicas de seguridad, que van allá a lo loco. Y señores, el misterio, los que andamos persiguiendo el misterio sabemos que es muy difícil que le dé por salir cuando uno va, por lo y tanto, además siempre vamos con permisos, con autorizaciones y con todo el cuidado del mundo, porque son lugares privados y eso hay que tenerlo en cuenta. así que son por propiedades favor, privadas. un poco de lógica, un poco de sentido, y que la audiencia no quedemos mal, ¿no?, por ir a un lugar sin ningún tipo de precaución y a la buena de Dios, Luego ¿no? te contaré lo que les ha pasado a 4 españoles en el castillo del Conde Drácula. Luego me lo cuentas. Y ahora no me cuentas qué preguntas y qué comentarios a estas horas de la noche hace la gente sobre el Manuel Lois. Sí que es cierto, Carmen, lo que decías. Hay varios casos, varios. Muchos de ellos, curiosamente, relativos a perros que hacían operaciones de vigilancia militar. El más célebre en España, que lo recogimos en el libro de la Noche del Miedo, es Talavera Real, cuando unos soldados disparan contra algo, una figura solo de medio cuerpo que se aparece en un lugar, y uno de los perros, el famoso perro León, que incluso había intervenido en operaciones de búsqueda del lute y era un perro muy considerado, cubría a los 3 protagonistas, Hidalgo, Trejo y Carrizosa, los 3 soldados principales de esta historia, y oían algo, y él parece que lo oía mucho más fuerte. Claro, el oído del perro parece que puede captar ciertos ultrasonidos que nosotros pues no, ni siquiera percibimos. Y era muy curioso, Gerardo, porque daba vueltas en torno a los 3 soldados, imaginemos la escena ahí en plena oscuridad, y se rascaba las orejas como si algo le molestase mucho, con el rabo entre las piernas erizado por completo y huyendo de una zona que es donde luego apareció eso. Pero hay un caso todavía mucho más espectacular y más terrible, uno de los pocos expedientes X, digamos así, de Chipre, en el cuartel general de Daquelia, con soldados ingleses. Hay un dibujo que a mí me impresionó mucho, uno de estos informes, que era la misma visión, más terrible, porque era un soldado que además luego tuvo muchos problemas, el perro murió, el perro empezó a ladrar como un loco, el soldado salió de su garita, había una especie de escalinata que bajaba hasta lo que era un puerto, y siempre, según una alucinación, una visión o un fenómeno extraño, el testimonio de este soldado de aquel año 68 es que ve un cuerpo humano partido por la mitad, con el pelo como pelirrojo o alborotado, que le está mirando fijamente y que va subiendo, como si tuviera piernas, pero no se ven las piernas. Este hombre intenta disparar, no puede, se mete en la garita, se cierra, el perro se queda fuera, y solo oía como un llanto de niño, que era algo incomprensible. Le encuentran a la mañana siguiente, llorando al soldado, aferrado a su fusil, temblando, y el perro estaba muerto. Es una historia que ocurrió de Daquelia, septiembre del 68, una historia de esas muy extrañas. Contamos lo que dice la gente en el 7640, Carmen. Pues fíjate, un amigo nos dice: hola, soy amigo de Málaga y antes de que empezara el programa pensaba que no me gustaría que hablarais de un hospital, ya que estoy en uno de ellos. Al parecer está cuidando de alguien allí. Yo hice la mili en el Hospital Militar de Sevilla en el año 95 en informática, junto a la capilla. Me encontraba cosas movidas y puertas abiertas. Una noche, y ahí se nos ha cortado el mensaje, si nos puede seguir continuando lo que pasó esa noche, 7640. Es que raro es el hospital, perdona que te interrumpa, que no tiene alguna historia. Se han contado algunas. Sí. Y muchos abrazos y muchos besos para toda la gente que está trabajando en los hospitales, que hacen una labor encomiable, la verdad. Yo nací en ese hospital hace ahora 30 años, ya tenía mala fama por entonces, muchas negligencias se cometieron allí, nos dice Pepe desde Isla Cristina en Huelva. He sido guardia civil en los juzgados de lo social de Madrid y por la noche los ascensores se vuelven locos. Hola, ¿sabéis algo del hospital de tuberculosos de Aigües de Busot en Alicante? Pues sí, estuvimos allí además una noche y bueno, a nosotros personalmente, al equipo de Milenio 3, no nos ocurrió nada de nada. Si construyen sobre el Manuel Lois, ¿seguirán los fenómenos? Soy de Huelva y no sabía nada si del Hospital de la Merced hoy universidad, nos dice Yolanda. Bueno, hay muchas teorías sobre eso y parece que algunos lugares, los
establecimientos que hubo después pues sufrieron ciertos acontecimientos, ¿no? Yo anoche vi la película de Frágiles de Jaume Balagueró y capta exactamente lo que es un hospital encantado. Es escalofriante, nos dice Javier desde Barcelona. Yo no lo he visto. Caramba, qué miedo. Sí. ¿Sí? Bueno, no me acuerdo. Caramba, qué miedo. ¿Por qué demonios se deja en un hospital lleno de máquinas? Jolines, como diablos se dejan una pierna. ¿De verdad es cierto eso? Nos dice David desde Elda. Asiente Gerardo Peláez, nuestro compañero. Sí, además corroborado por no solo Mario, sino otra compañera suya que conseguimos contactar con ella a través de Mario y que vivió cosas desde luego también impactantes. ¿Cosas como cuáles, Gerardo? Cosas, por ejemplo, hay que decir que Pilar, que así se llama ella, es una persona que tiene cierto don para ver determinadas cosas. Nos comentaba que desde pequeña ella ve sombras, ve cosas extrañas, ella va en el coche. Personas especialmente sensibles, podemos decirlo así, ¿no? Efectivamente. Ella nos comentaba, por ejemplo, una historia, ella iba en el coche y de repente, sin ir nadie detrás, sintió una mano en su hombro. Por ejemplo, cosas que impactan. Y nos comentaba también que, al igual que Mario, no percibió nada, no vio ningún tipo de sombra ni nada. Ella hacía la vigilancia en el Manuel Lois en la misma época que Mario, pero en el turno de mañana, de tarde, a plena luz del día. Y nos comentaba, por ejemplo, un capítulo. Ella fue al servicio, fue con Danko, que la acompañó, y de repente escuchó un grito de mujer, un grito, dice, que estremecedor, que ella no puede definirlo y en su vida ha escuchado un grito similar. Danko se volvió loco, salió corriendo, lo mismo con el rabo entre las piernas, el pelo completamente erizado, salió a la puerta del hospital y ella, claro, atemorizada al ver que el perro actuaba así, le siguió. ¿Sabes? Eso, evidentemente, luego buscó, no había absolutamente nadie en el hospital, porque estaba vacío, estaba prohibido el paso, no había absolutamente ninguna persona, pero es que luego nos cuenta que al cabo del tiempo, estando en la garita, ya ella sola sin Danko, porque Danko dejó a los 2 meses, vieron claramente que no podía seguir haciendo la vigilancia en ese hospital, le quitaron del servicio. ¿Le llegaron a quitar del servicio al perro? Le quitaron a un perro que ya había cumplido servicio, había hecho de perro centinela en otros multitud de sitios, en tiendas, en barrios, en sitios donde le había llevado la empresa de seguridad y sin embargo del Manuel Lois le llegaron a quitar de servicio porque enloquecía, porque era una actitud la que tenía que desde luego dejaba descolocado a la gente que estaba con él y lógicamente pues le llegaron a quitar del servicio. El caso de Pilar, lo que te contaba, estaba en la garita de seguridad y de repente empezó a escuchar tacones por el pasillo del Manuel Lois. Otro clásico, los tacones de mujer. Se asomó, no vio absolutamente nada, volvió a la garita, volvió a escuchar tacones, se asomó, siguió sin ver nada, avanzó un poquito más en el pasillo, volvió a la garita y a la tercera vez que escuchó tacones se salió y desde aquel día no volvió más hacer guardia dentro de Manuel Lois, porque ya era bastante los capítulos que había sufrido de fenómenos extraños dentro del hospital. Y al ser una persona también especialmente dotada para ver determinadas cosas, pues lógicamente le asustó bastante. Hay que recordar que la guardia la hacía completamente sola y lógicamente pues atemorizaba. Ve apuntando, Gerardo, porque vas a tener que hacer una ruta de hospitales presuntamente encantados que verás tú. Bueno, si no le da el testigo a Alberto. O que vayan los dos. Alex desde bueno, Córdoba. Entonces el temor sería para los espectros, si es que los hay. Alex desde Córdoba nos dice: venid a Córdoba, en mi facultad, Filosofía y Letras, se mueven los objetos. Antes fue un hospital militar. La Facultad de Derecho de Córdoba, dice. De Filosofía y Letras. Es que la Facultad de Derecho es la que tiene fama y ha habido varias investigaciones incluso. Bueno, pues entonces son 2 de los edificios del campus. Soy Ángel de Ciudad Real. ¿No sabéis ninguna historia de un viejo psiquiátrico que se llama La Atalaya? Yo lo he pasado muy mal en ese sitio. A mí me suena muchísimo. Pero se refiere a Ciudad Real. Bueno, a Ciudad Real, el viernes que viene estamos ahí. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento profundo. Sí. Porque creo que son más de 2.000 entradas en 2 horas, ¿no? Pues sí, la gente se ha quedado sin invitaciones, o sea que sepan que ya están todas dadas, 2.000, un aforo que tenemos una capacidad para 1.200, 1.300 personas, o sea que muchos se quedarán sin ver Milenio. Soy Eva, esperemos que no, Alberto, no seas gafe, hombre. Esta publicidad, Alberto. Eres de lo que no hay.
Este hombre, no me extraña que Tiene lo mandemos fiebre, a tiene los fiebre. hospitales encantados y Hoy- algún día lo dejemos allí. Hoy tiene fiebre. Soy Eva, lo de los ideal para encargarnos alguna misión de riesgo. Eva nos dice lo de los animales es muy impactante. Conozco a una mujer que estaba en su casa y de pronto un gato se infló y es que allí murió un albañil. ¿Qué tal? Me llamo Miguel y soy vigilante de Las Palmas. Os puedo asegurar que los perros captan cosas que se nos escapan y no es leyenda. También allí, no sabemos dónde, pasan cosas extrañas. No, ahí sí que ni leyenda. Quien tiene un animal sabe que Hombre. hay cosas que nosotros no vemos. ¿Y cuando tu perro se va al pasillo y se pone a mirar algo Sí. que tú no ves en mitad de la noche? Mejor no pensar. Bueno. Entré con 4 amigos en un hospital mental abandonado. Dentro había perros y se paralizaban si subíamos las escaleras. Escuela de Guerra Naval de Madrid. La gata se niega a subir a una planta y entrar a varias. Habitaciones y la sala de los antes calabozos, pues baja la temperatura. Tendríais que investigar el palacio que hay en la Escuela de Arte Ecuestre en Jerez. El duque que ahí vivía mató a su hijastra. Pasan cosas increíbles. Mi hermana trabaja allí y es testigo de ellas. Anoche estuve en el apeadero de Torrebonica con un amigo y con mi perro y nos tuvimos que ir. Vos, mi perro, estaba súper nervioso. Todo era muy extraño. Se refiere al apeadero donde varias personas a lo largo de los años 70 se inmolaron, se suicidaron en las vías del tren por creer que se podía contactar con seres, digamos, de otros planos, de otros mundos, y es un lugar especialmente gris. Y cerquita de allí está un hospital también abandonado, que precisamente nos escribe otro amigo Del que diciéndonos hablábamos la semana pasada. que en Tarrasa hay un sanatorio abandonado, menos la primera planta. Mi mujer ha estado trabajando allí y en la capilla se había hecho un ritual satánico. Es que de la sensación, volvemos siempre al bucle habitual de lugares donde ha habido un hecho luctuoso, un asesinato, un crimen. La gente dice, los expertos opinan, que a veces se queda algo y que ese algo, lo que sea, pues puede ser captado por los animales. No lo sabemos, pero lo cierto es que si hay lugares de dolor, uno de ellos evidentemente es así. De acciones heroicas, pero también de dolor es un hospital. Es un dolor concentrado sobre dolor, sobre tragedia. Entonces, cuando has dicho, Gerardo, lo del grito de mujer, un grito agudo, me estaba recordando a una historia que quizá cuando lleguemos a Ceuta lo contemos, pero en un tanatorio, que puede ser otro de los lugares donde evidentemente lo que se mezcla a capas es la desesperación y la pena de los seres humanos, el famoso caso del año 2002 de intervención de la policía con informes oficiales porque las empleadas del tanatorio de Ceuta se niegan a seguir trabajando porque la propia policía incluso atestigua los gritos de mujer como si estuvieran matando a alguien y no había nadie, ningún difunto en ninguna de las salas. Y esto salió en la prensa y pudimos hablar con los jefes de policía de Ceuta. Gerardo, en cuanto a... hemos oído perros que captan cosas, supuestas psicofonías, los tacones... ¿Ha habido algún fenómeno visual? Es decir, luces, figuras... ¿Alguien ha atestiguado eso en el Manuel Lois? En el caso de Pilar nos contaba que estando de guardia, cuando llegó el momento de darle el relevo a la guardia con Mario, ella en la garita vio, a través de un espejo vio una sombra. Rápidamente salieron los dos, intentaron buscar a ver si había algo, pero no vieron absolutamente nada. Pero una sombra no de forma humana, sino lo que dicen, algo que pasa. Sí, efectivamente, algo que pasa. No fue nada definido, fue algo que pasa y que desde luego les impactó. Pero lo curioso es que aparte de estos testimonios, cuando llegamos allí nos encontramos con cosas, desde luego, que casi impactan más. Por ejemplo, nos contaban una historia, uno de los compañeros cámaras que estuvo allí, una amiga suya, dice que evidentemente no quiere salir porque no quiere dar publicidad al tema y tampoco le gusta aparecer mucho en medios, pero nos contaba que estando abierto el Manuel Lois fue con su padre a dar la enhorabuena a un familiar por lo visto que había tenido un hijo, una prima o algo, y por la escalera se encontraba una mujer. La mujer les preguntó que a dónde iban, al enterarse de que iban a ver a esta familiar que había tenido un hijo, les dio la enhorabuena y de repente esta persona, la chica esta, se vuelve mirando a su padre y el padre está completamente blanco y le pregunta ¿qué te pasa? Y dice, la mujer que acabamos de ver es tu tía que lleva muerta 2 años y murió precisamente en el Manuel Lois. Ese es uno de los grandes clásicos de las historias de hospitales, ¿eh? Pero claro, en este caso tú decías alguien... Sí, alguien que además no tiene ningún tipo de interés en contarlo, un cámara que te acompañó en ese reportaje. Efectivamente, y la persona me comentaba que no es nada amiga de salir en foros ni en sitios públicos, es más, que es raro que cuente la historia alguna persona. Él me lo contó como cosa suya, pero desde luego impacta bastante. Y luego me contaron otras 2 historias que son muy curiosas. Una de ellas, una persona que fue a investigar y subiendo precisamente entre la 3ª y la 4ª planta, donde recordemos que a Danco le daba pánico subir, esta persona iba con una linterna, notó como un golpe en el hombro y de repente la linterna que llevaba se la apagó.
Entonces, Como si alguien le agrediese a la altura del hombro. efectivamente, como si alguien le tocase y de repente se apagase la linterna, la luz dejase de funcionar y desde luego se quedó, imagínate, paralizado, porque a oscuras completamente, y notar una presencia que te toca el hombro y que de repente se apaga la linterna, se quedó impactado. Y otra muy curiosa, en la zona donde estaban los niños que estaban se estaban rehabilitando después de haber sufrido una enfermedad de cáncer y estaban en tratamiento, había como una especie de columpio, un columpio pequeño en una de las habitaciones, en uno de los habitáculos del hospital. Pues uno de los investigadores que comentaba que subiendo con otro compañero, subiendo a esa planta, vio el columpio moverse sin haber absolutamente nadie montado en el columpio. Bueno, pues pedimos alguna disculpa a los que estén trabajando en hospitales, porque claro, escuchar todo esto esta noche, pero son lugares Sobre donde... todo a los pacientes que lo estén escuchando. Sí, claro. Hay que tener en cuenta que muchos amigos que están convalecientes pues de escuchan Milenio 3. cardiología, que apaguen. Sí. Sí, mejor. Vamos con los últimos mensajes, Carmen, porque desde Mi luego hermano... muchas más cosas, Gerardo, nos las vas a contar en televisión, con las imágenes de ese mito o esa realidad. Aquí no ponemos más que los hechos que cuenta la sociedad, el pueblo, que los dice, que le interroga, que realmente parece que tienen una especial inquietud por algo que pasa en su ciudad. Y desde hace mucho tiempo, el Manuel Lois era protagonista. Y personalmente nosotros no conocíamos el caso. Así que dijimos, bueno, cuando tengamos oportunidad, vamos a conocer qué pasa. La opinión ya, como siempre, tiene que ser la vuestra. Soy Gema de Madrid, trabajo en el Hospital Clínico y los sótanos dan mucho miedo y cuentan que comunican con el Pardo por la guerra. Bueno, se cuentan muchas historias de los túneles que hay debajo de las iglesias. A mí la historia que más me ha impresionado de las últimas que han llegado a Milenio, de testimonios que hablan de cosas raras, y son muchísimas las personas que hemos conocido en hospitales que nos cuentan muchas cosas que jamás contarían en un medio de comunicación, pero que te lo cuentan a nivel personal. Una, por ejemplo, era tremenda, de un niño que fallece en un hospital, si no recuerdo mal, en Valencia, y que llega la enfermera, no, estás mejor, y el niño dice, no, sé que me voy a morir. Claro, un niño de 6 años, y toda la gente se queda como un poco helada, pero niño, ¿cómo dices esto? Tal. Es que esta noche vino un ángel a decírmelo. Esa historia a mí me dejó como... Y él decía que había visto un niño como él, que a los pies de la cama le vino a dar esa noticia, ¿no? El niño murió. Y nos lo contaba, escribía uno de los enfermeros de ese... O llamadas... Desde una habitación que donde... siempre está vacía. Porque allí murió una persona y tanto enfermeras como médicos han visto por las noches lo que dicen es el espíritu. Es en Alicante. En Alicante, lo que dicen es el espíritu de esa persona, e incluso desde la habitación que ya han dejado vacía para que no haya ningún tipo de susto por las noches. Esto nos lo contaron a nosotros los enfermeros personalmente. Pues los médicos. llaman desde la habitación cuando esta está vacía. En la centralita de llamadas que tienen las enfermeras suena la llamada que la hacen desde esa habitación, y esa habitación está vacía y cerrada. Vamos con más mensajes del 7640. Ya sabéis, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. Se cuentan historias muy raras sobre la atalaya de Ciudad Real. No sé si pasará algo raro, pero impresiona mucho verlo desde la carretera, nos dice Laura desde Puerto Llano. Mi hermano es voluntario en el San Juan de Dios en Santurce y una noche a oscuras vio bajando la escalera hacia la capilla a una mujer con vestimenta antigua. Yo también he estado en la Atalaya, es un hospital psiquiátrico infantil abandonado. Alberto se va a la Atalaya, pero vamos. Sí, lo estoy viendo venir, sí. Pero... La semana que viene nos escuchará este amigo de Ciudad Bueno, Real. y a ver si podemos... Bueno, no decimos nada, vamos a ese sitio, vamos a otro, ya veremos lo que hacemos. Miguel Pérez, como barrendero de noche he visto muchas cosas raras. Una vez vi en un contenedor de obras tarros de fetos en plena calle en Madrid Centro. Esto sí que me parece terrible, porque esto sí que es cierto, vamos. Desde Sevilla nos escribe un amigo que nos dice: tengo un gato y a veces se pone con los pelos alboratados y se queda mirando como si viera algo y se pone a bufar. Sí, son unas reacciones muy típicas de los animales. Hice la mili en el cuartel Zarco del Valle, en el Pardo, en el 95, y la noche de guardia un perro salió corriendo tras algo y de repente se tumbó y se puso a llorar y a aullar. Soy vigilante de seguridad y he visto a un Rottweiler que no tenía miedo a nadie llorar y aullar por no querer entrar a un garaje, nos dice Javier desde Madrid. Lo asombroso de esta vía de comunicación, que siempre le hemos dicho, es que hay gente que está contando casos idénticos sin haberlos oído contar y está dando información paralela a cientos de mensajes que demuestran que desde luego estos lugares, no sabemos si será misterioso, paranormal, inexplicable o algo natural que todavía no comprendemos, pero que ocurre es que viendo esto
Luis nos dice: servía en infantería de marina en Canarias y en el destacamento del Picacho en Aruca se veían extrañas luces en el cielo muy a menudo. Carlos desde Getafe: ¿sabéis del hospitalillo de San José de Getafe? No sabemos nada. ¿Qué os nos cuentas? ¿Sabéis algo del hospital de tuberculosos de Llano Alto en Béjar, Salamanca? Es muy extraño, nos dice Gerardo García desde Salamanca. Ahí le mandamos a Luis Álvarez. Y realmente los hospitales de enfermedades del tórax siempre han tenido una especial tradición en lo macabro, quizá porque la gente se lo ha puesto, porque eran enfermedades muy dolorosas y muy temidas en la época, y se ha mantenido, ¿no?, como una especie de mito. Soy un guardia en Manresa, en el juzgado de la SEU. Pasaban cosas extrañas, las luces se apagaban y encendían, la temperatura bajaba y más cosas raras. Jessy nos dice: hola amigos, estuve trabajando en el archivo del Hospital Materno Infantil de mi localidad. Una vez acudí sola al pasillo y sentí mucho frío. Lo dejamos ahí, Carmen, porque... Solamente ¿sí? El mensaje de Luis, que nos dice que en el Manuel Lois se hicieron las entrevistas para entrar en el 061 de Huelva, que fue con su novia, y que tuvieron que salir de allí a toda prisa porque salieron aterrados de ese hospital, que era espantoso. Gente del 061 que estuvo en el Manuel Lois. Como ves, Gerardo, la vida de información de los oyentes es espectacular. Son cientos de mensajes de gente que ha vivido cosas. Seguiremos investigando, seguiremos indagando. Pero la última pregunta lógica para nuestro compañero y amigo Gerardo Peláez es, yendo como reportero, ¿tú crees que son una concatenación de mitos, de habladurías, o que realmente hay algo especial para que la gente se dirija solo a ese punto, hablando de esta forma tan oscura de ese lugar? Yo creo que es algo real, porque desde luego además los propios testigos se encargaban de desmentir otros bulos que han corrido por Huelva. Por ejemplo, que en la capilla del hospital se había aparecido una virgen, había habido imágenes de monjas, por ejemplo, que es un clásico también de los hospitales. Eso lo desmentían. Sin embargo, lo que es, por ejemplo, los ruidos, los tacones, el episodio del perro, todo eso, sin embargo, daban una credibilidad ciega. Y lo curioso es que han surgido muchísimos testigos a raíz de nuestra visita a Huelva, que eso es lo misterioso, y yo creo que lo que vamos a aclarar también en Cuarto Milenio, y que la gente se va a quedar impactada con las imágenes que vamos a... Esperamos ese reportaje, Gerardo. Muchas gracias, un abrazo, Gracias. seguimos en contacto como siempre, seguimos luego con muchas más cosas, compañeros. Ahora, las noticias. En 1492 descubrió América. En 2006 lo descubrimos a él. Siglos de lagunas, contradicciones, falsedades e incoherencias sobre la vida y el descubrimiento de Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que intentó ocultar sobre sí mismo y sobre aquellos viajes que cambiaron el mundo? ¿Y por qué? Colón, el almirante sin rostro. El nuevo libro de Mariano Fernández Urresti. Publicado por Editorial EDAF. ¿Lo has oído? No estás solo. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez. 2 y 6. Noel Calero y Alberto Granados ya en la nave del misterio, observando toda la información que está llegando, que es muchísima. Carmen, siempre que hablamos de hospitales pasa eso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Además, sabemos que los hospitales también, pues en esas largas guardias que a veces les toca hacer a los médicos y a las enfermeras, pues también nos tienen sintonizados, y muchas veces que hemos acudido a hospitales pues por asuntos familiares nos han contado esas historias que ocurrían. Y además que, bueno, son cosas que pasan. Recientemente, en este último año, hemos tenido que estar varias veces en hospitales por cuestiones familiares, y oye, hay que mandar un abrazo porque menuda labor que hacen, qué trato nos han dispensado, y además Siempre, sí. cuánta gente amiga de Milenio nos hemos encontrado. A toda esa gente que está trabajando por el bien de los demás, por la salud de los demás, un abrazo muy grande. Y ahora la que está maltrecha es la salud de 4 españoles que tú decías que les ha pasado algo en el castillo de Drácula, ese castillo del que hablaba Alberto la semana pasada, que andaban, que si lo venden, que si lo compran, que si lo recuperan. Sí, ¿Qué ha pasado? hablábamos de no meterse en los sitios, ¿verdad? Porque son propiedades privadas. Bueno, pues la policía de Rumanía ha multado a 4 jóvenes españoles y una rumana por colarse en el castillo de Bran, uno de los castillos que poseía el príncipe de Valaquia, Vlad el Empalador. El pasado lunes, alrededor de la 1 de la madrugada, una patrulla de gendarmes de Brasov fue llamada por los guardias del Museo Bran, denunciando que un grupo de personas había entrado ilegalmente en el patio del castillo. Los 4 jóvenes, al parecer, saltaron la valla que protege el recinto y, según declararon, fue para satisfacer su afición a las sensaciones fuertes. Más tarde, en comisaría, dijeron que como estaban de vacaciones, que no tenían demasiado tiempo y que, bueno, entraron allí porque deseaban ver el castillo de Drácula de noche. Broma que desde luego cuesta cara. Han localizado un muro raro, un muro que seguramente también tenga un código secreto que no sabemos descifrar, Carmen.
La noticia es reciente y hay todavía muy poca información porque los arqueólogos están investigando, y es que un grupo de estos especialistas ha localizado esta semana y de manera fortuita un muro con cabezas de serpientes en el centro histórico de la Ciudad de México. El hallazgo se produjo cuando comenzaron las obras para construir unas oficinas y descubrieron 2 grandes cabezas que sobresalían de un muro que al parecer fue levantado entre los años 1486 y 1502 y que forma parte de un gran templo ceremonial. El arqueólogo José Álvaro Barrera ha declarado que también se han descubierto diferentes pisos y un águila emplumada de alrededor de 20 centímetros de altura. Bueno, pues serpientes y muy peligrosas tiene que haber en un lugar como Nigeria. ¿Os podéis creer que Nigeria es uno de los sitios donde más leyendas urbanas hay? ¿Realmente? ¿Lo puedes creer? Nigeria. ¿A que suena rarísimo? Porque la leyenda urbana la interpretamos lógicamente al mundo de Internet, al mundo de los móviles, al trasvase de información rauda como el viento, como la centella. Y claro, uno dice, en Nigeria, ¿qué demonios de leyendas urbanas va a haber? Habrá leyendas ancestrales. No. ¿Has oído hablar? Es que esto es espectacular lo que viene ahora, ¿eh? ¿Has oído hablar de los números asesinos? ¿Los números? ¿A ti a qué te suena, por ejemplo, si te digo números asesinos? ¿Qué puede ser? Estoy seguro que no lo vas a acertar, y la audiencia tampoco. Pues te ponen un 666 en tu casa y un grupo satánico, por decirlo de algún modo, va y te mata. ¿Satánico nigeriano? Sí. Es mucho más que eso. O de vudú. ¿Quién nos puede contar una historia de Nigeria, de leyendas, de números raros? ¿Quién? Santiago Camacho. Yo creo que estaba en el último whisky, cuando hizo esta sección, porque yo, digo, Santi, te vas a hablar de leyendas urbanas en Nigeria. Y me dijo con su sonrisa característica, me dijo, es sorprendente. Hay varias cosas que no te esperas. ¿Cómo qué? Números asesinos. ¿Y está pasando ahora? Le dije. Me dijo, ahora mismo. Vamos a escuchar. Las leyendas urbanas son un fenómeno común a todos los países, aunque cada continente tiene sus propias señas de identidad. Sin embargo, existe un país en el que los folcloristas recogen cada año algunos de los mitos contemporáneos más sorprendentes y donde los rumores saltan de boca a oreja como en ningún otro lugar del planeta. Este país es Nigeria. Para muestra un botón. Los abonados de teléfonos móviles de este país africano andan últimamente con la mosca detrás de la oreja, nunca mejor dicho. Cuando reciben una llamada en su móvil, primero comprueban el número y, dependiendo de dónde proceda, responden o no a la llamada. En principio eso es lo que solemos hacer todos, pero allí las razones son un poco distintas. De acuerdo con un rumor que se ha extendido rápidamente por el país, quienes respondan a llamadas de los denominados números asesinos morirán inmediatamente. Circula incluso una lista de números asesinos, mientras que las operadoras han iniciado una campaña de comunicación a través de los medios explicando que no existe forma alguna en que las llamadas puedan provocar la muerte. Nigeria es un país profundamente supersticioso y son muy populares las historias que intentan explotar esta faceta de sus habitantes. Hace años, una leyenda urbana acabó en tragedia. Se decía que un simple apretón de manos podía causar la desaparición de los órganos sexuales. Personas que creyeron en este rumor atacaban a aquellos que utilizaban esa forma de saludo, culpándoles de intentar hacerles desaparecer tal parte del cuerpo humano. Y lo cierto es que alguno de estos altercados terminó en homicidio. Así pues, si viaja usted a Nigeria, tal vez debería pensarlo 2 veces antes de estrechar la mano de un lugareño. ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? Milenio 3. SMS al 7640. Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Dos y 13, número perfecto para dar paso a esta sección que viene con nuestro querido compañero Santiago Vázquez. Y digo lo del 13 porque hay cosas que son como que dan miedo. ¿Por qué da miedo la parapsicología? ¿Por qué da miedo el estudio de los fenómenos extraños? ¿Acaso no es algo científico? Y tú me dirás, Carmen, ¿científico no? ¿O sí? ¿Qué dirías tú? Según qué casos, según qué medios, según qué especialistas. ¿Por qué hay esa duda? Porque mucha gente se pregunta qué hay de cierto, de laboratorio, vamos a llamarlo así, en las investigaciones de lo paranormal.
¿Estamos hablando solo de mitos, de leyendas, o estamos hablando de auténticos científicos que se metieron a investigar este asunto? ¿Cómo nació la parapsicología? Podríamos preguntar si en España es una ciencia o no, porque hay gente que se tilda de parapsicólogo y hay quien dice que en otras universidades se da parapsicología. Y si eso es cierto, ¿qué experimentos se han hecho o se hacen en esas facultades? Todo esto puede ser muy interesante. Nosotros seguimos recibiendo vuestras llamadas, vuestras comunicaciones al 7640, muchísimos casos de hospitales, como siempre, y luego tenemos, bueno, pues noticias también bastante inquietantes. Pero me gustaría responder estas preguntas, Carmen, así que el documento que viene ahora con Santiago Vázquez yo creo que merece mucho la pena. Bueno, pues una semana más está con nosotros nuestro querido compañero Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y en esta ocasión, para adentrarnos, quizá para hacer una pausa obligada, porque llevamos unas cuantas semanas, 6 si no me equivoco, hablando de un sinfín de misterios, de fenómenos, de lo que sería la parapsicología. Y no te imaginas, Santiago, la cantidad de gente que nos ha escrito, primero con una gran pregunta, una pregunta básica. ¿La parapsicología es una ciencia? ¿No es una ciencia? ¿Se enseña? ¿No se enseña? ¿En España tiene validez? ¿No tiene validez? ¿Qué fenómenos la componen? Son tantas las dudas que yo no sé cómo vamos a poder resolverlo en este breve tiempo. Es difícil, pero vamos a intentarlo. La parapsicología es una ciencia oficialmente reconocida desde el año 1969, año en el que la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia o para el Desarrollo de la Ciencia acepta en su seno, es una asociación rigurosísima que solamente acepta disciplinas científicas, acepta y reconoce la parapsicología como ciencia. Es decir, que es una disciplina científica, lejos de lo que muchas personas creen, que solamente, yo lo he escuchado muchas veces y estoy seguro que también, que solamente se ocupan de este asunto, de estos fenómenos, personas incultas, con poca formación. Pues bien, es todo lo contrario. Ya veremos después nombres de oro de la parapsicología, muchos de ellos premios Nobel, hombres de ciencia, auténticos científicos, eminencias, psiquiatras, físicos, químicos. Es decir, los fenómenos paranormales hoy en día y desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, son una absoluta realidad. Qué interesante primer paso, Santiago, porque yo te puedo decir que incluso yo he tenido muchas dudas a veces con la validez científica o no de la parapsicología. Lo que está muy claro y no es excluyente es que mucha gente que se autotitula parapsicólogo realmente hace un flaco favor a esta ciencia. Hablas del año 66, dejémoslo muy clarito. ¿Pasó algo ese año, Santiago? ¿Por qué ese año se da el pistoletazo de salida? No, quizás, ya sabes que el caldo de cultivo de lo que en principio se llamó la metapsíquica, que se cambia en 1953 en el Congreso de Utrecht, deciden cambiar el término metapsíquica, que eran todos estos fenómenos, el estudio de estos fenómenos, por el de parapsicología. O sea que ya había una rama, una especie de esfera científica que se encargaba de todo lo extraño. Exactamente, que nace precisamente, inicialmente nace en un caldo de cultivo muy adecuado para el estudio de ciertos fenómenos, porque no todos los fenómenos son de este tipo, que son las sesiones espíritas. Ahí es donde realmente arranca el estudio de parte de la fenomenología paranormal, y en 1869 la Sociedad Dialéctica de Londres da el primer paso para empezar a estudiar estos fenómenos de una forma académica, rigurosa, metódica. Hay universidades que entonces imparten parapsicología, otro de los grandes mitos, y en España y en el resto del mundo. ¿Cómo está la situación ahí? En España la parapsicología no se puede estudiar, es decir, no está homologada de una forma desde el punto de vista del Ministerio de Educación. Es decir, hay cursos, esto lo sabemos todos, cursos de formación, cursos de orientación, pero nada más. Si estuviéramos en Venezuela, sí que podríamos acceder a la facultad de parapsicología. Qué curioso. En Venezuela hay una facultad de parapsicología. Bueno. En España no. En Europa, en el resto del mundo, pues lo que tenemos son cátedras de parapsicología que están adscritas a universidades. Esto sí. Es curioso porque también, aviso a navegantes, hay una gran cantidad, una proliferación de cursos, a veces marchamo como si valiesen para algo académicamente, y que advertir que no es así, son meramente orientativos, mejores, peores, pero lo oficial es lo que está contando ahora nuestro compañero Santiago Vázquez. Y hablabas antes de nombres de oro de la parapsicología. ¿Tan de oro, Santiago? Sí, tan de oro, ya lo creo. Pues mira, el primero que inicia en 1870 la investigación de la metapsíquica, por aquel entonces,
es Sir William Crookes, toda una eminencia de la ciencia, pues entre otras muchas cosas fue el descubridor del talio, de los rayos catódicos, de investigación no solamente en el campo de la física y de la química, sino también de la astronomía. Es decir, este señor no era una persona con poca formación, era una persona muy reconocida en la época y es el primero que se dedica a investigar en las sesiones espíritas. Por ejemplo, el caso famoso que habéis hablado aquí en el programa de Florence Cook, los ectoplasmas que materializaba, el ectoplasma concretamente de Katie King, invirtió varios años en saber si aquello era fraude o no era fraude. Porque el fraude era moneda de uso común, ¿verdad? Sí, había mucho fraude en las sesiones espíritas, efectivamente lo había, pero también había realidad. Y Crookes, poco antes de morir, muy poco antes de morir, públicamente reconoció que no se retractaba absolutamente de nada de lo que había dicho, de sus observaciones, de su dictamen final respecto a la fenomenología paranormal, y es que él, como científico, reconocía que estos fenómenos eran una absoluta realidad. Que no podía explicarlos, porque la ciencia no los puede explicar, pero sí registrar que están ahí, que opera una causa, que actúa y que desde luego no pertenece a nuestra dimensión física. ¿Hay más grandes científicos interesados por la parapsicología? Ya lo creo. Hay muchos. Tenemos, por ejemplo, entre otros, a Richet, Premio Nobel de Biología. Esto es importante decirlo por lo que decía al principio, es decir, un premio Nobel biólogo que dedica 40 años, Iker, como sabes, 40 años a estudiar la fenomenología paranormal y que publica en 1922 un libro llamado Tratado de Metapsíquica y subtitulado 40 años de investigaciones en este campo. ¡Caramba! Es un libro voluminoso y registra toda la fenomenología paranormal. Es decir, no ya desde el punto de vista teórico, sino que él como científico, investigó in situ estos fenómenos. Y también creía en la existencia de una esfera de cosas inexplicables. Richet decía que, y dijo varias veces, por varias ocasiones, que si él no hubiera encontrado en la causa paranormal una inteligencia, no le hubiera dedicado ni un día al estudio de los fenómenos. Es decir, lo que a Richet le interesaba, así como a tantos nombres de oro de la parapsicología, es que estas causas paranormales son causas inteligentes. Son causas que actúan. Tengo un caso que si quieres otro ya comentamos más tranquilamente. Por ejemplo, en fenómenos de tipo poltergeist, cuando hay movimiento de objetos, el caso de una enfermera que está una noche en un hospital con los vasos de leche de los enfermos. Había un poltergeist en ese lugar. Uno de los vasos empieza, la bandeja puesta en la mesa. Uno de los vasos empieza a desplazarse por la bandeja y cuando llega al borde de la bandeja se para como no dejándose caer y vuelve otra vez a donde estaba. Es decir, la causa paranormal juega muchas veces, es decir, denota una inteligencia. Y eso es muy importante desde el punto de vista, digámoslo así, filosófico, porque indica que no son fuerzas, como se ha dicho muchas veces, con hipótesis se puede aceptar, que no son fuerzas espontáneas, desatadas por el inconsciente, por nuestro inconsciente, de una forma aleatoria, espontánea. No, responden a un método. Responden siempre a una intencionalidad, a un porqué. La causa paranormal puede jugar, pero siempre es con una intención. Y es precisamente llamar la atención. Como siempre aprendemos cosas nuevas con nuestro compañero Santiago Vázquez cada semana aquí. Por cierto, Santiago, es imposible, imagino, congregar al Dream Team, ¿no? Al gran equipo de científicos que se ha interesado, pero creo que es muy importante dejar bases como esta, Premio Nobel y dedicándose a la parapsicología. Sí. Más ejemplos. Tengo aquí una lista realmente extensa. Nombres, por ejemplo, como cuáles: Sidgwick, Stewart, Garney, Podmore, Balfour, Sir William James, este fue un nombre importante, Sir Oliver Lodge, el profesor McDougall, que comentabais en televisión hace poco aquello del peso del alma, muy interesante, ¿no? Hizo unas investigaciones interesantísimas. Te emplazo a que uno de nuestros encuentros sea sobre el alma.
Hablaremos. ¿Pesa, no pesa, se fotografía, no se fotografía, desde la más remota antigüedad? Tema apasionante. Tema apasionante, ya lo creo. Y muy importante además. Después, quizás, en cuanto al estudio de lo paranormal, los fenómenos parapsíquicos, es decir, todos aquellos que tienen que ver con la mente, telepatía, clarividencia y precognición, destaca un nombre sobre todos. Es el de Rain, de la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Mucha gente habla de este hombre y mucha gente se refiere a este hombre. ¿Quién es este hombre? Pues este hombre es un psicólogo que ya conoció desde el principio toda la investigación de la metapsíquica en origen y se convenció de que esos fenómenos eran reales. Dada su condición académica de psicólogo, decide en su universidad empezar a investigar. Él lo que quiere es corroborar si realmente el fenómeno, él se centró sobre todo en el fenómeno de la telepatía. Es decir, si la telepatía realmente existía o no existía. Bueno, pues Rain, después de muchos años de estudio con telépatas, hizo experimentos interesantísimos, incluso telepatía a distancia, telepatía inducida, telepatía en sueño, en estado onírico, entre emisor y receptor, es decir, el receptor dormido y el emisor despierto. Unos estudios realmente interesantes. Bien, Rain corroboró la existencia real de la telepatía como fenómeno paranormal. Es que esto quizás haya personas que no lo sepan y hay que decirlo. Rain y todo su equipo de la Universidad de Duke corroboraron que la telepatía era un fenómeno que se registraba y que se podía afirmar así. Dicho así, se puede afirmar que la telepatía es un fenómeno totalmente real. Pues yo creo que hemos esbozado, por supuesto, abuela pluma, una serie de nombres, una serie de fechas, para que todo el mundo, a partir de ahora, tenga claro dónde empieza la realidad y la leyenda de un fenómeno, o de un misterio, o de un mundo, como es la parapsicología, que desgraciadamente, Santiago, siempre anda ahí entre dos aguas. No dejemos en vano, y no olvidemos el esfuerzo de mucha gente que trabajó en este asunto y que acabó creyendo, ellos, personalmente, que había una causa real. Seguiremos hablando, seguramente, Santiago, de muchos de estos personajes, de muchos de estos grandes genios y científicos, porque muchos tuvieron experiencias personales muy interesantes. Es cierto, totalmente cierto. ¿Las comentamos una noche de estas? Cuando quieras, sí que. Santiago, muchas gracias. Un abrazo, gracias. ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. 12:27, Alberto. Calendario fundamental, lápiz y papel, Milenio 3, la nave del misterio que viaja para aterrizar en diferentes puntos mágicos de España. Pues sí, las tres fechas más importantes. El 28 de abril estamos en Ciudad Real, en el Paraninfo de la Universidad. El 5 de mayo en San Sebastián, en el Palacio Cursal. Y el 19 de mayo en Bilbao, en el Palacio Euskalduna. Repite, por favor, porque hay mucha gente que tiene luego sus dudas. En Ciudad Real, ya como decías, bueno, que la gente vaya, pero... Exacto, pero ya están agotadas las invitaciones. El 5 de mayo en San Sebastián. Palacio Cursal. En el Palacio Cursal, para cerca de 2.000 personas, y además las invitaciones se van a poner prontito, las van a entregar prontito la emisora. Y el 19 de mayo en Bilbao, en el Palacio Euskalduna. Más información en ikerjiménez.com, con los correos electrónicos para informaros de lo que va a ser vernos las caras y pasar una noche inolvidable, mágica. Y con este sonido de Hans Zimmer, Rainman, aquí Dustin Hoffman y Tom Cruise, esa escena tremenda, los mensajes, porque... Yo me veo también como con la maleta, como ellos, ¿te acuerdas? Que iban con la maletilla. Bueno, tenemos pues un tour, ya podemos tomar vitaminas, chicos, el Tour Milenio 3. Pero desde luego cuando la acogida es como está siendo, pues uno no siente más que rubor, y hay que decirlo, pues mucho orgullo de tener tanta gente ahí. Gente que está escribiendo en 7640 y que, como siempre que hablamos de ciertos temas que tocan la fibra sensible o que demuestran que algo pasa, se llenan de testimonios. Madre mía, qué imágenes dejan algunos en un mensaje. Mirar esta. Soy de un pueblo de Huelva y cuentan del Manuel Lois que un enfermo del hospital circula por los alrededores en silla de ruedas con golondrinas posadas por su cuerpo. Soy residente de un colegio mayor de Huesca, no vamos a decir cuál, donde se oyen ruidos extraños y la cocinera dice que ve fantasmas. Antaño esto era un manicomio. Soy David desde Valencia. ¿Sabéis algo de la maternidad del Hospital La Fe de Valencia? Se dice que se ve la imagen de una mujer vagando por los pasillos. Sí, eso nos lo contó aquí varias veces nuestro compañero Francisco Contreras. ¿Os acordáis de la historia de la Dama de Rosa? Llamaban Dama de Rosa, una figura
de un aspecto así etéreo y que en esa zona de Maternidad de Valencia, Hospital de la Cigüeña, pues se convirtió en mito. Ahora la pregunta es, ¿había realidad detrás de ese mito o solo había fabulación? Sobre los números asesinos hay una peli tailandesa llamada 999 que toca el tema. También Llamada Perdida, nos dice Miguel desde Málaga. Hola amigos, ¿sabéis algo acerca de un antiguo hospital de leprosos que había en el monte de la Fuensanta en Murcia? Estaba en ruinas, nos decía Foti desde Alicante. Lo que estamos viendo es que nuestro país está lleno de historias de hospitales con leyenda negra detrás, eso está clarísimo. En Aranjuez, el antiguo hospital de San Carlos ya abandonado. Los albañiles que lo estaban rehabilitando no han podido seguir trabajando en él. En un viaje que hice a Nigeria, nadie me estrechaba la mano. Era algo increíble. No sabía cómo saludar. O sea que Santi, el terrible Santi, tenía razón. Soy un compañero de un vigilante y no podéis ni imaginar la cantidad de documentación que tiene de casos como los que estáis contando. Pues nada, si haces el favor, amigo, nos lo remites. Hay una vía de contacto que es a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Si puedes, remítenos esos casos. Bueno, pues puesto bien claro y en limpio, el papel de las nuevas visitas de Milenio 3, que desde luego va a ser maravilloso estar con vosotros. Ahora hacemos un pequeño viaje en el tiempo, exactamente casi a unos 42 años. Ocurrió un día 21 de octubre de 1963. El lugar Tucumán, provincia argentina, que desde luego sabe de historias de este tipo. Hace tiempo que los ovnis, aunque por cierto, Carmen, luego me indicas porque hay mucha gente que está escribiendo de extrañas observaciones en el cielo. Los ovnis son un enigma que ha perdido fuelle, evidentemente. El conocimiento del espacio, el conocimiento tecnológico ha hecho que este fenómeno, que no sabemos qué es, que existe, pero no sabemos qué es, si es explicable o no, sea como apartado con el paso de los años. Y muchos amigos nos preguntaban por casos clásicos. En España ahora hay muchos amigos, mucha comunidad argentina, y claro, decían que ellos tenían algún caso casi perfecto. Hombre, yo no sé si decir tanto, pero desde luego casos que intrigaron a los militares, que obligaron a investigar, a hacer expedientes, ha habido varios. Uno muy raro fue el llamado caso Trancas, en esta población, provincia de Tucumán. El caso Trancas fue la noche de terror de una familia y quedó como uno de esos iconos importantes cuando en los años 60 solo se hablaba de casos americanos. Se demostró que en Argentina estaba pasando algo muy parecido. No ha habido solución en estos 42 años. Queremos que conozcáis esta historia. Vámonos a esa noche del 21 de octubre. Imaginémonos en un cortijo digno, aunque no sea la Pampa, digno de esas llanuras de miles de kilómetros casi, sin nadie, solo pequeñas casas diseminadas. Y allí, en mitad de la noche, ocurre algo. Alguien parece haber llegado para interrumpir nuestro sueño. El 21 de octubre de 1963, 6 objetos volantes no identificados aterrizaron en las vías del tren de la ciudad de Trancas, en Tucumán, Argentina. Un hombre, su esposa, sus 3 hijas y varios nietos fueron testigos de este hecho excepcional. Eran las 9:30 de la noche y sobre los raíles se elevaba una bola luminosa. En un primer momento pensaron que se trataba de un accidente ferroviario, pero de pronto vieron 2 haces de luz, como si provinieran de enormes focos que estuvieran iluminando su vivienda. Eran 2 rayos que parecían sólidos, tenían los contornos bien definidos y no se bifurcaban. Además, disponían de la forma de 2 grandes tubos luminosos. A 70 metros de ellos, un disco volante subió hacia el cielo. Aterrorizados, los adultos escondieron a los más pequeños, mientras el ambiente se hacía pesado y caluroso. En el aire flotaba un olor penetrante a azufre, y todos sintieron un extraño hormigueo en sus cuerpos. Entonces comprobaron que a poca distancia de ese ovni que se elevaba había otras 5 naves que se mantenían a cierta distancia. Cuando salieron de su aturdimiento, la familia se dio cuenta de que los 3 perros que tenían en casa no habían ladrado y se habían quedado inmóviles, igual que las numerosas gallinas que tenían en el corral.
cuando los platillos volantes se marcharon. Los perros sí estuvieron aullando durante varios minutos. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena Ser, Iker Jiménez. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. 2:36, música cósmica. ¿Por qué? Porque ahora nos elevamos sobre un lugar que para mí es el más misterioso del planeta Tierra. Es un lugar extenso, con diversos accidentes geográficos importantes. Allí estaba la llamada Pampa del Ingenio, o Pampa Colorada. Desde lo más remoto fue llamada Cahuache-Chauchia, que significó algo así como lugar de pena y sufrimiento. Hace unos 2000 años, los Nazca, la cultura que se estableció en ese desierto, el más seco del planeta Tierra, diseñó una serie de dibujos que, digan lo que digan unos y otros, los más crédulos en que pudieron ser directamente seres del espacio, u otros que dicen que cualquiera puede hacer eso. La respuesta es: si cualquiera puede hacerlo, ¿por qué no lo ha hecho? Grabaron el desierto con una matemática prodigiosa, con unos cálculos increíbles y sobre todo con algo mucho más importante que todo eso. Porque a veces solo reducimos todo a números o a grandezas o a miserias. No es la perfección de esos dibujos donde aparecen seres con cascos, seres que parecen astronautas antiguos hace 2000 años, mirando al cielo. No es solo esas figuras, esos animales, esas criaturas, esos monstruos, no. Es que miles de personas, sol a sol, trabajaron durante toda su vida para crear algo que nunca pudieron ver. A no ser, claro, que los Nazca volasen hace 2000 años, cosa que se nos antoja muy difícil. Aunque hay quien dice que alguien de una serie de globos con aire caliente, nos parece improbable. Esa gente, generaciones enteras, dejaron en el desierto una llamada a los cielos, una llamada a extraños dioses. Y yo sigo pensando y más escuchando esta música en ese momento clave, cuando observé por vez primera el Cerro de los Astronautas, donde hay muchas figuras sin descubrir. Recuerdo que varios reportajes míos, gracias a los pilotos de Aerocóndor, buenos amigos de esta nave del misterio, me dijeron que había mucho por descubrir. Recuerdo que mucha gente esbozó una sonrisilla escéptica y dijo que ya en Nazca estaba todo cartografiado. Absoluta mentira. Y tan mentira que desde esos reportajes hace casi 10 años hasta ahora se han descubierto decenas y decenas de figuras de Nazca. Y algunas siguen estando en lugares prohibidos. Y no sé por qué. Quizá porque tiran por tierra todo lo que se ha dicho, toda la hipótesis conforme y suave que muchos han hecho de un calendario solar. ¿Qué demonios pinta en un calendario solar un tipo con un casco, botas grandes, guantes y ojos redondos? Pues no lo sabemos. Pero desde luego aquella gente lo hizo por algo. Una vieja canción quechua hablaba de los dioses del espacio que un día llegaron y se marcharon para siempre, y que los nazcas siguieron llamándoles. Bueno, son las teorías más románticas. Lo que importa ahora, este día de hoy, en ese lugar remoto, es que ha habido nuevos hallazgos de quitarse el sombrero. Seguiremos esta noticia y conectaremos con Nazca en próximas semanas. Pero Carmen, las imágenes le dejan a uno con la boca abierta. La verdad es que sí, es que se han descubierto un nuevo centenar de líneas en Nazca. El hallazgo lo ha hecho un grupo de investigadores japoneses que lo anunciaron el jueves tras haber hecho una serie de fotografías satélites, y Masato Sakai, que es profesor asistente en la Universidad de Yamagata, en el norte de Japón, ha dado a conocer este gran hallazgo. Muchas de ellas son líneas rectas, como pasa en Nazca, que muchas, por eso se habló, una de las teorías eran las pistas de aterrizaje de supuestas naves extraterrestres. Sí, teoría delirante de Eric von Daniken, pero quería conocer Nazca. Por esas grandes extensiones, esas grandes líneas que atravesaban Nazca, pero también, al parecer, hay figuras que poco a poco nos van a ir desglosando, vamos a ir viendo en imágenes. Hay una impresionante, ¿eh? Le voy a decir a Guillermo León, a ver si, bueno, que nos está escuchando como siempre, si puede colgar esta información de Noticia de Última Hora en la web, porque es impresionante. ¿Qué estás viendo? Es como un ser amorfo. Sí, la verdad es que parece como un ser con extrañas, no sé, llamarlo como dedos, una mano muy grande encima de la cabeza, una cosa Hay muchas, así, como el cuerpo las de manos, Pinocho, unas manos flotando. Y que han sido descubiertas en el sur de la llanura de Nazca, lejos de la zona pues, que hacen recorrido, por ejemplo, las avionetas para los turistas. Allí hay centenares de líneas y enigmáticas imágenes.
Ya sabemos que están situadas a unos 400 kilómetros al sur de Lima, estos geoglifos, y están considerados Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1994. Ocupan además, por lo que se sabe hasta el momento, cerca de 450 kilómetros cuadrados. Y todavía nadie sabe qué son, por qué se hicieron, por qué allí, por qué esa gente, por qué los que vinieron después no hicieron nada de eso, por qué ninguna cultura copió ese sistema. Si era tan fácil, ¿por qué? ¿Por qué el aspecto de esos seres? ¿Por qué en ese emplazamiento donde había, por ejemplo, enterramientos? ¿Por qué esos dioses no eran conocidos? ¿Por qué eran tan extraños? Tantos porqués en la llanura de Nazca. Sigue siendo un desafío al ser humano, porque está ahí, porque no es yo he visto y he dejado de ver, está ahí presente. Desde luego también están presentes las historias truculentas y algunas ridículas, hay que decirlo así. Hace varias semanas hablamos de esos espiritistas que aseguraban que iban a contactar con John Lennon, ¿os acordáis? Y que había una gran operación de marketing por en medio. Y sigue habiendo. De una cadena de pago, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con estos tíos tangeta? Pues mira, este próximo lunes se transmitirá por fin por el canal de televisión de pago In Demand el controvertido programa llevado a cabo por un grupo espírita que ya lo asegura, haber contactado con John Lennon. Pero con otro que se llama John Lennon. No. Con el ex-Beatle. Todo aquel que quiera ver el programa tendrá que pagar $10, pero ya se ha anunciado como reclamo que valdrá la pena y que se podrán vivir emociones fuertes como escuchar una psicofonía que, según los expertos que intervienen en el programa, es la voz del ex-Beatle comunicándose desde el más allá. Lo más curioso es que en esas palabras no se recoge un mensaje trascendental o un mensaje a Yoko Ono, a su mujer, ¿no? No. Dice que los mismos expertos dicen que habla de uno de sus restaurantes favoritos en Nueva York, La Fortuna. Fortuna la que van a hacer estos tipejos. Sí, es que hay mucha estos gente que paga esos $10. De todas formas, me vais a permitir, yo no sé ni para qué damos esta noticia, sinceramente, bueno, porque es noticia, pero desde luego hacer el flaco favor a esta gente. Pero fíjate que, claro, viendo cómo está la televisión y viendo lo que estamos viendo, nos escribía mucha gente en el 764C a raíz de eso, que cómo están surgiendo en tantos programas ahora misterios desde que está Cuarto Milenio. Pues que surjan, porque si los tratan como... Bueno, yo no ¿Vamos sé. con más noticias? Vamos con más noticias. Algunas yo de ellas creía que eran leyendas urbanas, pero ¿te acuerdas esa leyenda que nos contó Santi, que a los niños les daban caramelos y los envenenaban tal? Bueno, pues ahora ha habido detenidas por matar a niños con dulces envenenados. O sea que la leyenda urbana se convirtió en realidad. La policía brasileña ha arrestado a 3 mujeres que están acusadas de matar con golosinas envenenadas a 2 niños de corta edad. Todo ocurrió el pasado domingo cuando los hermanos Éder y Ana María da Silva, de 6 y 8 años respectivamente, fallecían tras ingerir unos dulces que un mensajero entregó en su casa y que estaban envenenados con matarratas. La principal acusada, Ivanis Di Consensao Fonseca, ha reconocido que envió las golosinas con la intención de acabar con la madre de los menores, con Ivonette Pereira da Silva, porque creía que ésta había realizado un ritual de brujería para acabar con su hija de 7 años, para provocarla a la muerte. Por ello aprovechó el domingo de Pascua y así enviar unos chocolates a la hija mayor de la familia con una tarjeta de un supuesto admirador secreto. Otros 2 hermanos también resultaron envenenados, pero tras ser trasladados al hospital se les pudo salvar la vida. Las otras 2 detenidas son amigas de la imputada y han reconocido que la ayudaron a envolver los dulces, pero que no sabían las intenciones de la principal acusada. Viajemos en el tiempo, al menos para alejarnos de estas barbaridades, Carmen. En el Museo Británico hay una serie de piezas que generan esa sensación de que el arte tiene oculto algo que late, que sigue vivo, que puede conectar con nosotros en determinados momentos, ¿no? Esas piezas, y no estoy hablando de cuadros, que podría ser la hora de nuestros cuadros, estamos dejando reposar a los artistas que volverán, por supuesto, los retratos del misterio, pero os quiero hablar no de una pintura, sino, por ejemplo, de esculturas, de piezas. También las hay, que llaman mucho la atención, que uno se queda delante de ellas mirando en silencio y parece casi que hablasen, ¿no? Como aquella mítica serie española de los años 70, si las piedras hablasen. Bueno, pues tú recuerdas, Carmen, que en el Británico hay una especie de sala dedicada a las piezas de Mesopotamia, los toros impresionantes con cabeza barbada y cuernos, los dioses extrañísimos de un mundo que no acabamos de comprender y que era un mundo muy dedicado a la muerte, a lo sobrenatural, a la creencia en demonios, y lo representaban. Bueno, pues el director de la revista de arqueología, Nacho Ares,
Nos quiere hablar de una de las personas fundamentales para que podamos haber estado delante de esas piezas. Un recuperador fascinado con ese mundo sobrenatural de Mesopotamia. Austin Henry Layard era su nombre. Y debe estar escrito ese nombre con letras de oro en la historia de los grandes buscadores. No era uno más de los sabios multidisciplinares que abundaron en el mundo intelectual del siglo XIX. Además de arqueólogo, Austin Henry Layard era político, diplomático y amante del arte y de las letras. Su relación con el Museo Británico de Londres y con los descubrimientos más importantes realizados en la antigua Mesopotamia son, sin duda, la justificación perfecta para que hoy hablemos de él. Nacido en París en 1817, nuestro protagonista creció en la ciudad de Florencia, rodeado de las obras de arte más importantes del Renacimiento. Pero si es conocido por algo Layard en la arqueología es gracias a sus trabajos en Mesopotamia. Su primer contacto con el terreno lo vivió en 1840, cuando junto a su compañero de viaje Edward Mitford alcanzan Mosul, topándose con algunas de las ruinas más espectaculares del mundo antiguo. En este primer viaje, que relataría casi una década después de forma apasionada en su obra Los restos de Nínive, Layard describía las sensaciones vividas cuando contempló por primera vez las ruinas de esta ciudad y de Nimrud, sin sospechar que pocos años después comenzaría sus propias excavaciones en este último lugar. Los descubrimientos no tardaron en aparecer, viendo pronto la luz varios monumentos reales y textos cuneiformes que le llevaron a pensar que había descubierto la verdadera ciudad de Nínive, la gran capital del mundo asirio. Fue una breve toma de contacto con la arqueología que apenas duró una década y tras la cual regresó a Londres, cargado de algunos de los relieves más espectaculares que hoy se conservan en el Museo Británico, la prueba definitiva que evidenciaba la sofisticación de la cultura mesopotámica. Como se ha llegado a decir, el trabajo arqueológico de Layard no duró mucho, aunque gracias a su obra podemos conocer gran parte del legado mesopotámico. Tras regresar a la política como parlamentario, Layard siguió escribiendo libros tomando como base los innumerables cuadernos de notas de sus excavaciones en Nimrud, rehaciendo así una de las partes más oscuras de nuestro pasado bíblico. Cadena Ser. También esta semana ha habido mucha ciencia, muchos hallazgos y muchos tienen que ver con el espacio. Quizá hacia el espacio miraban esas figuras de Nínive o de Nimrud, ¿no? Criaturas extrañas que además siempre se interpretaban como mirando a las estrellas. Vámonos a las estrellas, no en el aspecto, como diría Daniken, de los recuerdos del futuro o de las pistas de Nazca y sus tripulantes supuestos, sino a hallazgos reales que están pasando ahora mismo. Han sido 7 días llenos de informaciones que debéis conocer. Os las cuenta, como no, Carlos Cala. Esta semana hemos sabido que no ha habido agua en Marte desde hace por lo menos 3.500 millones de años. Lo ha publicado la revista Science. Al parecer el planeta rojo sí fue en algún momento cálido y húmedo, pero esto ocurrió durante su formación y cuando aún no se había desarrollado del todo. En un momento determinado sufrió un importante cambio de clima que lo convirtió en un territorio frío, árido y ácido, realmente desagradable para el desarrollo de cualquier forma de vida, incluso la de un microbio. Según los científicos, ese cambio se produjo debido a numerosas erupciones volcánicas que llenaron la atmósfera de Marte de azufre que después se desparramó por toda la superficie. Además, aseguran que el tono rojo del planeta no se debe a la presencia inicial de agua, sino a granos minúsculos de minerales esparcidos por todas partes. Y continuamos en el espacio porque Pedro Duque ha asegurado que es probable que haya astronautas españoles en futuras misiones de la Agencia Espacial Europea. Según Duque, quizás habría que tomar una decisión al respecto este año o el que viene. Pedro Duque ha comentado a Servimedia que para ser astronauta es necesario haber cursado antes una carrera superior de ciencias o ser piloto militar. También se valora ser una persona activa y con buena salud.
Este fin de semana muchos han podido disfrutar de una lluvia de estrellas fugaces provocada por los desechos helados del cometa Thatcher. Las partículas que componían este fenómeno, visible especialmente durante la madrugada del viernes al sábado, tenían tamaño de guisante y se desprendieron del cometa cuando este se encontró, como ocurre cada año a mediados de abril, con la órbita de la Tierra. En esta ocasión la Luna estaba en cuarto menguante, por lo que no ha interferido en la observación de las estrellas. Cambiamos de asunto. Esta semana se ha inaugurado en Sevilla el mayor banco de ADN de España. Pertenece a la firma andaluza Neocodex y cuenta con cerca de 20.000 muestras. Se trata de los laboratorios más avanzados y robotizados del país para la investigación genética. Neocodex lleva a cabo numerosos análisis de ADN con el objetivo de encontrar nuevos métodos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que ayuden a prevenir o curar enfermedades como el cáncer, la esquizofrenia, la diabetes o la osteoporosis, entre otras. Investigadores japoneses han identificado unas 100 nuevas figuras geométricas en las arenas del desierto peruano de Nazca. Los geoglifos fueron detectados primero por satélites comerciales estadounidenses y ya han sido confirmados sobre el terreno. Algunos de ellos presentan líneas rectas y triangulares como las que decoran los objetos de barro aparecidos al sur de la zona y que se cree que evocan las buenas cosechas. Según los expertos, la UNESCO tendrá que ampliar los 450 kilómetros catalogados hasta ahora como patrimonio de la humanidad. Y el Vaticano está celebrando estos días el 5º centenario de la colocación de la primera piedra de la actual Basílica de San Pedro, la iglesia más grande del mundo. Fue colocada el 18 de abril de 1506 por el Papa Julio II sobre la anterior basílica, que se empezó a construir en el año 320 de nuestra era, durante la época del emperador Constantino. Ambas basílicas se levantan justo sobre la tumba de Pedro, el apóstol a quien Jesucristo encomendó la edificación de su iglesia. Y terminamos con el final de un experimento curioso. Más de 40.000 internautas hispanohablantes han votado la que consideraban la palabra más bella de la lengua castellana. La iniciativa, organizada por la Escuela de Escritores, ha estado en marcha durante todo el mes de abril. En total han recibido votos más de 7.000 palabras diferentes. Pero la que más apoyos ha obtenido ha sido amor, seguida de libertad, paz y vida. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Ha sido sonar Kraftwerk y la fiebre de Alberto ha desaparecido como por ensalmo, ¿eh? Totalmente. Eres un hombre nuevo. Tengo los músculos a tope ya. Robot. Un robot en Ciudad Real investigando, un robot reportero, ¿eh? Como... No, por supuesto, con todo el cariño del mundo, porque hay mucha gente que está enviándonos mensajes sobre puntos concretos de Ciudad Real. Vamos a llevar muchas cosas, ¿eh? Será dentro de 6 días apenas. Por cierto, que ese indicativo que hacía nuestro colega y amigo Teo pone una explicación. Puede ser la explicación a lo que mucha gente está escribiendo, que han visto luces extrañas. Y si escuchabais a Carlos, ha hablado de la desfragmentación de un meteoro, provocando además cosas que pueden dar ese tono verdoso, ¿no? Mucha gente está escribiendo que esta semana ha visto cosas raras. Cuidado, amigos, que puede ser esa la explicación. Vamos con más mensajes que nos llegan a esa vía de contacto. Soy militar y con el caso de Malta estoy asustado en mi garita. ¿Sabéis más casos? De Malta no, de Chipre. Cuartel Hola, de la Iker. Kelia. Soy Alfredo de Granada. Soy vigilante de seguridad y en el hospital, en la planta de partos, la mujer de negro. Yo la he visto. La mujer de negro. Hay mujer de negro, mujer de rosa, mujer de blanco. Porque siempre las mujeres nos tenemos que aparecer. Digo yo, No, como espíritus. aquí se ha hablado de individuos. Santa Compañía, por ejemplo, suelen ser hombres, ¿no? Tampoco se sabe, porque son encapuchados. No tienen sexo. Son La encapuchados. Llorona, otra mujer. Bueno, pero y hay muchos individuos Qué que... mala fama. En el hospital de Alcalá de Henares, mis 2 tías y mi madre le pasó cosas como sentir que las agarraban dormidas y despertarse y ver una mujer. En la UBI del hospital de Móstoles tienen la costumbre de abrir la ventana cuando fallece un paciente para que salga el alma. Madre mía, una tradición ancestral, ¿no? De alguna forma. En la mili, en el Pardo, he visto y oído cosas espeluznantes. En el cuartel Zarco del Valle, todos los días pasaba algo. Se veía un extraño animal. Nos han contado cosas del Pardo, ¿verdad? Sí. Y las garitas, yo creo que las garitas son muy... Mira, vamos, de garitas casos, va sí. la cosa. Somos 3 soldados de la base aérea de Albacete. Estamos de patrulla viendo las garitas, que son bastante tenebrosas. ¿Sabéis alguna historia de la base de Albacete? Sí, claro. La base de los Llanos de Albacete fue un lugar estratégico. Primero, un caso en el 74, muy importante, investigado por el Ejército del Aire, y sobre todo célebre porque desde esa garita, desde esa pista de aterrizaje,
despegó el Mirage F1, tripulado por el capitán Fernando Cámara, siguiendo durante más de una hora un artefacto extraño que fue el famoso caso Manises. Por cierto, que ha habido informaciones interesantes en Más Allá, se ha publicado, lo hacía Carballal en este caso, un reportaje sobre Joan Plana, que hablaba de una información que creo que es importante, hay que decirlo así, sobre la historia del Ejército del Aire y los ovnis. Una información sobre algunos colaboradores del Ejército durante muchos años. Yo pude entrevistar a Vicente Juan Ballester Olmos hace muchos años y me dijo algo que es sorprendente. Sabéis que ha habido gente que ha colaborado para intentar explicar estos casos, ¿no? Para decir, esto fue un globo sonda, esto fue una alucinación. Bueno, pues ya Ballester Olmos, uno de esos asesores, me dijo a mí que había varios casos que estaban sin explicar. Bardenas Reales, Burgos, o sea, que aquello de que los militares dieron información y estaba explicada no estaba tan claro. Y ahora hay que decir, Más Allá ha sacado esta información sobre otros casos, entre ellos Manises, que ahora los expertos que dijeron que no, dicen que fue un auténtico misterio. Por lo tanto, me parece una buena noticia. Soy funcionaria de prisiones. En estas casas hay mucho rencor, mucho pasado acumulado, mucho delito de sangre. Soy Aarón de Tenerife. Creo que el Museo de Historia de Tenerife se merece mención, pues el fantasma de Catalina ha traído de cabeza a muchos investigadores. El museo se refiere a la Casa del Ercaro. A ver si podemos pasar una noche allí. Estaría muy bien, ¿verdad? Estaría muy bien. Hospitalillo de San José. Murió una mujer embarazada en los túneles. Se escuchan lamentos de mujer y llantos de niño. Soy Mustafa, marroquí. ¿Habéis oído algo de mi país? Un muerto joven sacado de su tumba en estado torturado y el pelo blanco, y al enterrarlo no estaba así. Bueno, pues vamos a intentar enterarnos. En Marruecos sabemos que tenemos muchos amigos. Puede ser, en Marruecos hay mucha gente que sigue Milenio, que escucha el láser, que nos lo comentaban hace poco un amigo en un restaurante de Madrid, ¿verdad? El marroquí, él nos contaba que bueno, que hay una gran devoción. Bueno, chicos, que muchas veces lo escuchan en la playa. Sí, es verdad, en la cadena SER. Así que un abrazo para todos los amigos de Marruecos que están escuchando la cadena SER. Bueno, que con ganas para Ciudad Real, compañeros. Alberto. Yo voy haciendo la maletita. Muchas, que sepan que es un programa especial, que primero hay una hora de programa alternativo y luego ya empezamos con el programa en directo. El previo, que lo llamamos aquí, ¿verdad? Sí, que es solo para la gente que esté allí. Bueno, amigos, empieza la temporada de viajes, que va a ser un placer, y desde luego creo que lo más interesante, lo primordial es que seguramente después de estos viajes y estas noches, todos, audiencia y nosotros, vamos a aprender cosas que antes no sabíamos.